mucho. Al principio era muy difícil predicarle a la cámara, porque está muy raro eso, ¿no? Y ahora espero que no sea tan difícil predicarles a ustedes, pero hace mucho que eso no pasaba, así que es un gozo para mí que podamos estar aquí juntos después de tanto tiempo, que no nos hemos podido ver y que no hemos podido adorar a nuestro Dios aquí todos juntos como un solo cuerpo. Pero hoy es un día muy especial, no solo porque estamos reanudando nuestras actividades presenciales, sino especialmente porque estamos terminando una serie de mensajes en la que hemos venido avanzando ya por todo este mes prácticamente y en el que hemos estado hablando de ser una iglesia vigilante, y hemos dicho muchas veces que ser una iglesia vigilante tiene que ver con vigilar nuestra propia vida espiritual, con vigilar que nosotros estemos creciendo y caminando con el Señor de la manera que Él espera de nosotros. Ser una iglesia vigilante necesita tener discípulos vigilantes y como nosotros. Y el día de hoy vamos a entrar en un tema final de esta serie que tiene que ver con la batalla contra el pecado. Yo no sé, me imagino que sí, como yo, les ha pasado que se han preguntado por qué a veces los cristianos nos comportamos de una forma no cristiana. Porque es real, es real. Y el que diga que no, ya empezó a comportarse de una forma no cristiana porque es mentira. ¿Por qué los cristianos a veces nos comportamos de una forma no cristiana? ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha sentido desanimado por algún líder espiritual que cayó en algún comportamiento inmoral, que pecó de alguna manera? ¿Es real también? ¿O qué tal? Como padres, a veces nos sentimos un poco frustrados porque estamos seguros de que nuestro hijo, nuestra hija tuvo una experiencia de conversión genuina, pero de pronto le sale la rebeldía de quién sabe dónde, ¿verdad? Y el asunto se pone muy difícil. Y entonces pensamos, ¿de verdad este muchacho, esta muchacha será cristiano? O tal vez, a pesar de que sabemos que Cristo murió en la cruz y nos dio libertad de la muerte y del pecado, de pronto nos descubrimos a nosotros mismos sintiéndonos como derrotados en nuestra vida espiritual. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué seguimos teniendo una lucha constante? ¿Por qué quiero hacer lo bueno y no lo hago? ¿Por qué sigo fallando en cosas que se supone que ya estaban dominadas y sigo cayendo una y otra vez? ¿Por qué? Bueno, la lucha contra el pecado no es nada nuevo, La lucha contra el pecado ha existido desde Adán y existirá hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Y nosotros, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, seguiremos luchando contra esos deseos pecaminosos de nuestra naturaleza pasada. Pero entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? Porque todos estamos conscientes de aquellos pecados que son más evidentes, más obvios, pero a veces no estamos tan conscientes de estos otros pecados que no parecen tan ofensivos, tan agresivos delante de Dios y que practicamos con más frecuencia, ¿no? Como mentir, como tener malos pensamientos, como muchas otras cosas, y no voy a mencionar la lista para no darles ideas. Pero así somos. Tenemos un problema severo, tenemos un problema muy grande. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, quiero invitarles a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 7. Vamos a revisar lo que este pasaje tiene que decir para nosotros al respecto de este tema, de la batalla, de la lucha que tenemos en contra del pecado. Romanos capítulo 7, versos 14 al 25, Romanos 7, 14 al 25. Por cierto, quiero hacer un paréntesis y decirle a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de nuestros canales, en nuestro canal de YouTube y de Facebook, que se perdieron de no estar aquí. Espero que para la próxima hagan planes y estemos aquí todos juntos, porque es una bendición estar aquí. Bueno, Romanos capítulo 7, versos 14 al 25, sigan con su vista la lectura, que dice así:
Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Estas son palabras del apóstol Pablo. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Quiero compartir con ustedes rápidamente 3 elementos que son cruciales entenderlos y vivirlos para poder dar la batalla efectiva en contra de esa naturaleza de pecado que nos gobierna, que nos domina y que nos lleva por un camino distinto al que Dios ha establecido. Primera cosa, reconoce tu lucha con el pecado. Cuando nosotros empezamos por decir, no pasa nada, todo está bien, ya la cosa va muy mal. Cuando yo no reconozco que tengo una lucha en contra del pecado, cuando yo no reconozco que hay problemas, entonces ya la cosa va mal. Miren, Pablo nos ayuda a ver este conflicto que él mismo está viviendo en su propia carne. Y entonces hace referencia a estos versículos, tanto en su relación con Dios como en su relación con el pecado. Vean lo que dice el verso 17. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y luego en el 19, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Y luego en el 20, ahora si hago lo que no quiero, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Él está reconociendo sus dos naturalezas, la naturaleza espiritual que Dios le dio en el momento de venir a Cristo, de rendirse a Él, pero también la naturaleza pecaminosa, que no se va, que está allí con nosotros cada día, impulsándonos a hacer lo que no es correcto, lo que no honra a Dios y lo que daña a otros y a nosotros mismos. Ahora, piensen, este es Pablo hablando, no es ningún novato en la fe. No es un errorcillo que se le fue por ahí, es Pablo, el gran apóstol Pablo, diciendo exactamente que tiene una lucha. Y luego llega la última parte, en el verso 22 y 25, y dice allí, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Y en el 25, gracias a Dios, la respuesta está en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no existe ningún verdadero creyente que no se pueda identificar con el apóstol Pablo, con sus luchas. Él amaba la ley de Dios y yo estoy convencido que todos los que estamos aquí desearíamos honrar a Dios siempre en todo, ¿verdad? A ver, ¿quién dice sí? Levante su mano. Claro, todos desearíamos hacer lo que honra a Dios. Pero ¿qué pasa de repente? Ay, mi bocota. Ay, ¿por qué le dije esto a fulanito o a sutanito? Ay, ¿por qué reaccioné de esa manera con mi esposa o con mis hijos? Y entonces empezamos con los arrepentimientos. Si no hubiera hecho esto, si no hubiera dicho esto otro. Pablo amaba la ley de Dios y deseaba hacer lo que es correcto. Sin embargo, tenía un problema real de pecado, como nosotros. Como nosotros. Exactamente como ustedes y yo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, que hay cosas
que ustedes saben perfectamente bien que están mal. Ciertos pensamientos, ciertas palabras, ciertas cosas que hacemos, que están mal. Pero de todos modos nos descubrimos, nos sorprendemos a nosotros mismos pensándolas, diciéndolas o haciéndolas. ¿Lo ven? Pero déjenme darles una buena noticia. La lucha contra el pecado no es inusual, no es algo fuera de lo común para un creyente. O sea, no son raros, así somos todos. Todos luchamos con algo, algunos con una cosa, otros con otra, algunos con un pensamiento, otros con otro. Todos luchamos en contra de nuestra naturaleza caída, todos. Todos. Y Pablo estaba muy consciente de lo que estaba pasando en él. Ahora, nuestra percepción espiritual y nuestra sensibilidad al pecado aumenta cuando nosotros crecemos en nuestra relación con Dios, cuando nosotros nos sometemos a Cristo. ¿Qué significa eso? Que ahora me doy más cuenta de lo que está mal en mi vida. Entre más me meto en una relación con el Señor, entre más estudio su palabra, entre más convivo con otros creyentes que me ayudan a ir caminando por la vida, más me doy cuenta de lo mal que estoy, de lo mal que hay en mí. Y esto es un asunto sumamente importante, porque si alguno de nosotros piensa, no, yo estoy bien, no pasa nada en mi vida, todo tranquilo, como dicen los muchachos hoy, yo chill, significa que estamos prácticamente en el hoyo porque no nos estamos dando cuenta de las cosas que no están correctas en nuestra mente. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, entre más me relaciono con Jesucristo, entre más lo dejo trabajar en mi vida, entre más me meto en una vida espiritual verdadera, viva y ferviente, por supuesto que más luchas voy a tener. Porque lo que antes no me parecía mal, ahora sí me parece mal. Por el contrario, hay algunas personas que ni siquiera se dan cuenta que tienen un problema. ¿Por qué? Porque han dejado abandonada su vida espiritual. Y hasta se dan el gozo y el lujo de decir, no, a mí ni vengas a ayudarme porque son mentiras. No, ¿cómo? Si tú leyeras la Biblia, si tú dejaras que el Espíritu de Dios te hablara, te darías cuenta que esa manera de pensar no es correcta, que esa manera de hablar no es correcta, que eso que estás haciendo no honra a Dios ni te bendice a ti de ninguna manera. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mis hermanos, es muy importante que reconozcamos nuestra lucha con el pecado y que lo hagamos a través de una relación íntima y personal con el Señor que nos haga ser más sensibles a lo que está dañado en nuestra vida, que nos haga darnos cuenta de las cosas que no honran a Dios. Segunda cosa, lo primero que tenemos que hacer pues es reconocer la lucha con el pecado, pero en segundo lugar, y muy importante, necesitamos reconocer nuestra condición espiritual. En 3 ocasiones, Pablo en este pasaje nos deja ver esa batalla que él tenía. Fíjense bien lo que dice el verso 14, espero que tengan ahí abierta su Biblia para que estén revisando estos pasajes. Verso 14, por lo tanto, el problema no es contra la ley, porque la ley es buena y espiritual. Y fíjense, subrayen esto, el problema está en mí, dice Pablo, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Y luego salta al 18 y dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Y luego el verso 21, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. ¿Qué está diciendo en todos estos pasajes? Está diciendo que el nuevo Pablo, ese que fue transformado, renovado, salvado, redimido, justificado, ese nuevo Pablo estaba atorado
en un cuerpo desgastado, en una carne antigua, como todos nosotros. Como todos nosotros. Cuando Jesús te salvó a ti, cuando tú decidiste creer que Jesús murió por tus pecados en tu lugar en la cruz y Él resucitó, cuando tú decidiste creer eso, Él puso un nuevo tú en el viejo tú. No sé si me estoy explicando. Él puso un nuevo tú en tu mismo cuerpo de siempre, en tu misma carne de siempre, en el mismo envase de siempre. Entonces, cuando la Biblia habla de tu carne, está hablando de esa humanidad, de ese cuerpo y sus apetitos y sus deseos que están fuera de la voluntad del Señor. Ahora, el error que muchos de nosotros cometemos es pensar que podemos reparar nuestra carne en nuestras propias fuerzas. ¿Y qué hacemos? Pues de muchas maneras intentamos, ¿no? Nos hacemos propósitos de año nuevo, que por cierto no llegan más allá de febrero, generalmente, ¿no? Este año, ¿quién se propuso hacer ejercicio? Eso, mi esposa, muy bien. Y no lo hizo. Es cierto, y entonces nos buscamos a través de diferentes métodos, ¿no? Por ejemplo, los propósitos de año nuevo. ¿O qué tal un libro de autoayuda? Este libro de seguro me va a cambiar la vida, lo voy a leer hasta el final y voy a ser un nuevo yo. En el mejor de los casos, llegamos a la mitad del libro, pero ese libro tampoco nos sirve de nada. Y entonces empezamos así a buscar métodos que nos ayuden a arreglar la carne. Pero ¿saben que es algo que ni siquiera Dios va a hacer? Porque lo que Él ha prometido no es arreglar nuestra carne vieja y desgastada, nuestra naturaleza pecaminosa, sino quitarla y glorificarnos. En el momento en el que lleguemos a la presencia del Señor, darnos un cuerpo nuevo, glorificado, que está libre del pecado. Entonces Dios no va a hacer eso. Y yo sé que a lo mejor algunos estarán diciendo, ¿y más o menos cuándo va a hacer eso? Porque sería bueno que llegara pronto ese cuerpo nuevo, ¿no? Especialmente cuando uno se levanta y todo truena. Ay, Dios, ya mándalo. Bueno, ese día va a llegar y necesitamos ser pacientes. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque lo que Dios hizo en su vida y en la mía, en el momento en el que fuimos salvos, fue venir a vivir dentro de nosotros a través de su Espíritu. Y entonces empezó a transformar, a darnos un nuevo yo por dentro. Pero la naturaleza pecaminosa sigue allí y es con la que seguimos luchando. Entonces, si yo no reconozco mi condición espiritual, estoy en camino de fracasar en todo. Y miren qué común es. Mi hermano, ¿cómo está? Bien. Todos contestamos bien. Aunque por dentro estemos en una lucha terrible, en un problema severo, con una enfermedad horrorosa, todos decimos bien. No sé si es por no dar molestias, como algunos dicen, ¿no? ¿Para qué somos iglesia si no me quieres dar molestias? O no sé si es porque realmente no entienden que no estamos bien. Necesitamos reconocer nuestra condición espiritual. ¿Cómo estás espiritualmente hoy? Si tuvieras que ponerle una calificación del 1 al 10 a tu vida espiritual, a tu comunión con Dios, a tu tiempo de lectura bíblica, a tu tiempo de oración, a tu participación en la iglesia, ¿qué calificación le darías? Ahora déjate de eso. ¿Qué calificación? Dios. Porque a lo mejor yo digo, no, yo me pongo 10, es más, 11. 11 porque además soy el pastor. ¿Cómo que no? ¿Y eso opina Dios también? Tal vez no. Y por eso tengo que arrodillarme aquí al frente en el altar y decirle, Señor, te necesito, transfórmame profundamente, cámbiame, ayúdame a lidiar con mi pecado que me incita a ir por un camino que no es el que tú trazaste. Yo no sé cómo algunos se atreven a salir
de sus casas sin haber pasado un tiempo a solas con Dios y enfrentarse a todo lo que el enemigo va a proveer para que caigamos. Va a usar al jefe, va a usar al del otro coche que va junto a mí, va a usar al taxista, va a usar al que sea para hacernos caer. Y claro, como nosotros no estamos tan firmes como debiésemos, caemos. Caemos en la tentación. Hace unos días íbamos cruzando la calle, ahí en el eje, y entonces se pone el semáforo que me permite a mí pasar, iba con mi esposa. Entonces pasamos, pero una camioneta se da la vuelta así muy rápidamente y pues por poco nos atropella y hasta nos pita como quítense. Y entonces yo molesto me volteo y le digo, es el paso peatonal. No dije nada grosero, pero sí le dije, es el paso peatonal. ¿Y qué creen que hizo el individuo? Me mandó saludos. Y claro, mi carne, ¿qué decía? Saca tu igualador de criterios. Yo tengo un igualador de criterios. ¿Saben lo que es? ¿No? ¿Sí saben? ¿Están vivos? ¿Sí saben lo que es un igualador de criterios? Un bat. Como soy beisbolista, siempre debo traer un bat. Pero claro, íbamos caminando, entonces no lo llevaba. Pero ¿por qué digo esto? Porque esto ilustra esta lucha que tenemos, ¿no? Yo no quería entrar en un pleito con ese hombre, pero al final mi carne me dice, reclámale, porque era tu derecho pasar. Y no es lo mismo que nos dice nuestra carne todos los días, en nuestra relación con nuestros padres, o con nuestros hijos, o con nuestra esposa, o con los vecinos, o con el jefe, con los amigos, o con quien sea. Y terminamos haciendo lo que no deberíamos hacer. Terminamos diciendo y pensando lo que no deberíamos hacer. Yo necesito reconocer mi condición espiritual para que entonces eso me haga caer de rodillas y decirle a Dios, te necesito con urgencia, porque no hay nada en mí que me incline hacia ti. Debo vigilar mi relación con Dios porque mi capacidad para ceder a la tentación es muy grande. Y solo el cristiano que está en un crecimiento real, en una relación íntima con el Señor, puede reconocer su orgullo, su pecado y su necesidad de Dios cuando se ve al espejo. O cuando te ves al espejo tú dices, mira nomás qué guapura de hombre, caray. Qué bendición Dios le dio a esta mujer, caray. Eso necesitamos hacer, reconocer nuestra condición espiritual. En tercer lugar, reconoce tu absoluta desesperanza. Y Pablo llega al origen del problema, porque mientras nosotros pensemos que podemos resolver nuestras situaciones a través de nuestros esfuerzos personales, nada va a cambiar y vamos a ir a peor. Nada va a cambiar y vamos a ir a peor. Verso 17. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Se refiere a su naturaleza pecaminosa. Y dice ahí, la fuente de esa naturaleza, la fuente del pecado es esa naturaleza pecaminosa que tenemos. Es como un cáncer que se extiende por todo el cuerpo, que acaba con las personas. Y si nosotros seguimos pensando que el pecado es inofensivo, ay, esto que voy a hacer no pasa nada, no le hace daño a nadie, es más, nadie se va a enterar. Las cosas se ponen mal. Las cosas se ponen mal. Dice entonces no soy yo, refiriéndose al nuevo yo, al nuevo Pablo que ya estaba allí, a ese Pablo regenerado, transformado, sino la otra naturaleza pecaminosa que convive con nosotros. Y dice el 20, ahora si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Tenemos que entender que el pecado es poderoso, nos atrapa, nos hace caer, nos lleva por un camino que no es el que debemos andar. No solamente porque deshonra a Dios, que es lo principal,
sino porque nos lastima profundamente a nosotros y a los nuestros. Pablo está tratando de ilustrar esa agonía que todos tenemos como creyentes. Algunos no se dan cuenta, pero la tenemos allí, una lucha terrible. Y entonces empieza a hablar de la ley y dice, la ley es buena, ¿por qué? Porque nos hace ver lo mal que estamos. Porque las cosas que deberíamos odiar, las amamos. Y las que deberíamos de amar, las odiamos. En ciertas etapas de la vida hay ciertas cosas que odiamos más, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, lo último que quería era leer la Biblia o estar en una reunión de oración. Por favor, ¿qué es eso? Y yo era el hijo del pastor, imagínense. Pero estoy seguro que esa es la misma realidad que muchos viven hoy todavía. Entonces Pablo nos dice que la ley nos muestra cómo debemos de vivir para agradar a Dios, nos muestra cómo es una vida recta, pero también nos hace ver el fracaso de nuestros intentos de vivir a la altura de las normas de Dios. Porque la ley, aunque es algo bueno, no nos hace buenos a nosotros. El que nos hace buenos es Jesucristo. Antes de ser salvo, recuérdalo en tu vida pasada, antes de ser salvo, nunca te opusiste al pecado. Lo practicabas con gozo y alegría. Lo disfrutabas. ¿Te acuerdas? Digan sí todos, porque sí, así era. Así era. Eras esclavo del pecado y todo el tiempo estabas sirviendo a tus propios intereses egoístas. Antes de venir a Cristo estabas en rebeldía con Dios, eras enemigo de Dios, hasta que un día te rendiste a Jesucristo. Y entonces Él te puso en una relación correcta con Dios, ya no de enemistad, sino de amistad. Incluso fuiste adoptado como hijo de Dios, como parte de la familia de Dios. Y eso cambió las cosas. Y ahí es donde hay que poner un signo de interrogación. ¿De verdad cambió las cosas? ¿De verdad? Dice el verso 24, soy un pobre desgraciado. Imagínense al apóstol Pablo diciendo, miserable de mí. Soy un pobre desgraciado. Pablo, el gran apóstol Pablo, que escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento diciendo, soy un pobre desgraciado. Si él era un pobre desgraciado, ¿qué somos nosotros? Estaba reconociendo su condición, estaba reconociendo su problema, estaba reconociendo todo lo mal que había en él. Pero luego dice, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y dice el 25, y ahí subraya esto en tu Biblia porque es muy importante. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que, ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Estas son palabras de un hombre necesitado del poder transformador del Evangelio en su vida. Y eso que ya se había convertido. Tú oras así, le dices al Señor, miserable de mí, Señor, porque no puedo con esto. Tengo 30 y muchos años en el Evangelio y sigo luchando con esto. ¿Así oras a Dios? ¿Reconociendo la situación? ¿O más bien te enfocas en pedirle al Señor lo que quieres que te dé? Ustedes y yo hemos sido contaminados por el pecado y como muchos cristianos tratamos de enfrentar problemas y cambiar nuestra vida en función de nuestras propias fuerzas. John Stott, que fue un pastor y teólogo, dijo, la vida cristiana es una vida de lucha continua, de victorias y derrotas, y la victoria cristiana solo llega cuando desconfiamos totalmente de nosotros mismos y confiamos en la provisión de Dios.
finalmente, a manera de conclusión, ¿cuál es la respuesta entonces? ¿Qué hacemos? Porque sí, bueno, pastor, ya nos dijo el gran problema que tenemos, pero ahora, ¿cómo le hacemos? Bueno, la respuesta está en el Espíritu de Dios. La solución a nuestro problema de pecado está en el Espíritu de Dios. Entonces los creyentes genuinos van a luchar contra el pecado, y esa batalla con el pecado es algo con lo que vamos a luchar siempre. Así que si queremos ser efectivos en esa batalla, necesitamos del Espíritu de Dios. Dice Pablo, ¿quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y el 25 nos da la respuesta absoluta. Jesucristo nuestro Señor. Él es el único que puede rescatarnos. Y lo que Pablo está diciendo es que si nosotros nos metemos en una relación a través de la cual dejamos el control de nuestra vida a Dios a través de su Espíritu y dejamos que Él haga lo que tiene que hacer en nosotros, podremos seguir adelante caminando en el plan de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo se hace eso en términos prácticos? Cada vez que oras, cada vez que lees la palabra, cada vez que te congregas con otros creyentes, cada vez que reconoces tu necesidad de Dios, cada vez que te humillas ante Él, cada vez que lo alabas, cada vez que haces lo que debes de hacer, estás dejándole tu vida al control del Señor. Hay una parte que te toca a ti y otra parte que le toca a Dios. La que le toca a Dios no la puedes hacer. Tú no puedes cambiar tu propio corazón ni el de los que te rodean. ¿A cuántas esposas les encantaría cambiar el corazón de sus esposos, verdad? ¿Y a cuántos esposos les encantaría cambiar el de sus esposas? Pues eso solo lo hace Dios. Solo lo hace Dios, nada ni nadie más. Entonces, en lo que te tienes que enfocar es en tu relación con Dios. Una iglesia vigilante se enfoca en su relación con Dios. ¿Cómo estoy con Dios hoy? ¿Por qué no estoy mejor? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Qué tengo que abandonar en mi vida? ¿Qué cosas tengo que dejar de ver o de escuchar? ¿Con qué personas tengo que dejar de reunirme? ¿Y qué tengo que hacer ahora para cultivar mi relación con Dios a través del Espíritu Santo? Pero hace falta valor y determinación. Porque esta serie me encanta, sí, pero es de muertos vivientes. Esta música me fascina. Sí, pero habla de puras cosas que no honran a Dios de ninguna manera. Es que este amigo o esta amiga, ay, es mi amigo de toda la vida. Sí, pero no te anima a vivir una vida piadosa ni que honra a Dios de ninguna manera. Así que el Espíritu de Dios es la solución. Vean lo que dice Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué significa entonces caminar en el Espíritu? Significa que debemos ser guiados personalmente por el Espíritu. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, que van en alguna calle, en algún lugar buscando una dirección, en un lugar desconocido, y entonces se detienen y le preguntan a alguien. Y a veces hay algunas personas, normalmente las personas nos dan indicaciones, pero resulta que estaban mal, que no eran las correctas, y nos pierden. Pero otras veces hay quienes nos dicen, sígueme, yo te llevo. ¿Les ha pasado eso alguna vez? A mí sí, y qué padre, porque así no hay pierde, ¿verdad? Lo sigues, te lleva y listo. Exactamente así es el Espíritu de Dios con nosotros. Lo seguimos, nos dirige y llegamos a donde debemos llegar. Pero cuando eso no pasa, cuando no estamos siguiendo la dirección del Espíritu de Dios, terminamos en quién sabe dónde, haciendo quién sabe qué, con quién sabe quién. El daño es terrible. El daño es terrible. Andar en el Espíritu es vivir en absoluta dependencia y sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo momento a momento, porque a lo mejor tú oraste en la mañana, pero ¿qué va a pasar después de la comida? ¿Quién sabe? A lo mejor se va a presentar una oportunidad fabulosa para pecar, ¿y qué crees? La vas a tomar.
Para terminar, la vida cristiana solo es posible porque el pecado ha sido perdonado, la culpa ha sido quitada y el Espíritu de Dios fue provisto para nosotros. De otro modo no se puede. La vida cristiana no se puede vivir. Es imposible, a menos que tengas a Cristo, a menos que tengas al Espíritu de Dios guiándote. Entonces, aquellas cosas que son imposibles de hacer para ustedes y para mí, por nuestra propia cuenta, son posibles por el Espíritu de Dios. Por ejemplo, perdonar. ¿Qué tal esa persona que te dañó terriblemente? No, ¿yo cómo voy a perdonar eso que me hizo? ¿Cómo crees? Bueno, tú no puedes, pero el Espíritu de Dios en ti sí puede. ¿Le crees? ¿Estás dispuesto a experimentarlo, a vivirlo? O no, yo ya dije que no y ya. Mi no es no, punto, se acabó. Y Espíritu de Dios, hazle como quieras. Porque esa actitud tomamos a veces. Otra cosa, el cristiano no puede vivir una vida victoriosa en el poder de la carne. ¿Por qué seguimos pensando que si seguimos haciendo lo que nuestra carne dice, vamos un día a vivir una vida victoriosa? Si sigo siendo una persona intolerante, explosiva, que no respeta a otros, ¿por qué voy a pensar que las cosas van a cambiar? No, no se puede caminar en el Espíritu y caminar en la carne al mismo tiempo. Mucho ojo, porque unos están con un pie en el Evangelio y otros están y con el otro pie en el mundo. No se puede. De hecho, el mismo Señor lo dice en su palabra. Yo no quiero aquí gente tibia. O eres creyente o no lo eres. Punto, se acabó. Porque en la iglesia somos unos santos del Señor. Pero en la escuela, en la secundaria, o en la prepa, o en la universidad, somos los que hacen las revueltas, somos los que incitan a los demás a saltarse las clases, somos los que en la iglesia todos somos santos, pero en la casa, en la relación con la esposa, con el esposo, no se puede caminar en el Espíritu y caminar en la carne al mismo tiempo. Tienes que abandonar a uno. Nadie puede servir a Dios, a dos señores, dice la palabra. Entonces clama profundamente y diariamente por el continuo ministerio del Espíritu de Dios en tu vida. Querida iglesia, mi oración y, por ejemplo, mi hermana Almita, mi hermana Claudia lo saben porque nosotros oramos todos los días aquí. Mi oración es que cada uno de ustedes pueda comprender la magnitud de la lucha contra el pecado y pueda renunciar a todos los esfuerzos personales por enderezar su vida y puedan aprovechar la gracia y el perdón de Dios que está disponible en Cristo. Y tomen la decisión de vivir en el Espíritu, porque es la única manera de dar la verdadera batalla contra nuestra naturaleza pecaminosa. Así que yo les invito a tomar la decisión hoy de vivir en el Espíritu, de hacer a un lado las cosas de nuestra carne que nos incitan a otro lugar, de someternos en una disciplina espiritual seria, de oración, de lectura de la palabra, de compañerismo con otros creyentes, para poder crecer y ser como Cristo. Cierren sus ojos, inclinen su cabeza y vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, que si bien es cierto nos desafía y nos exhibe, nos hace ver lo mal que estamos, lo necesitados que estamos de ti, Señor. También es una provisión tuya precisamente para entender que lo único que verdaderamente necesitamos en nuestra vida es a ti, Señor. Ayúdanos a ser lo que debemos ser. Ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida que descanse total y absolutamente en el poder de tu Espíritu, que nos transforme y que haga de nosotros los hombres y mujeres que debemos ser. Bendice a tu iglesia y haz de esta iglesia una iglesia vigilante, una iglesia que vigila su vida espiritual, sus actitudes, su compromiso, su servicio, todo, Señor.
para que podamos ser hallados fieles delante de ti. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.